Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a esta sesión. Vamos a continuar con nuestra actividad académica. El día de hoy, el propósito de la sesión es que el estudiante traduzca del lenguaje verbal al lenguaje simbólico los sistemas de ecuaciones y los pueda resolver utilizando los diferentes métodos que existen para resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, en lo que respecta a mí, yo les voy a enseñar los métodos de resolución de un sistema de ecuaciones para luego aplicarlos a los negocios, a las finanzas, a la industria. En realidad tiene muchas aplicaciones los sistemas de ecuaciones. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Para ello necesito que estén atentos, que pregunten. Cualquier cosa que no entiendan, no se queden callados, por favor. Hay que preguntar para poder yo ayudarles y explicarles cuál es el procedimiento, cuál es el algoritmo. Algunos van a recordar porque esto en realidad lo han visto ustedes en secundaria. Entonces, no es nada nuevo, no es nada ajeno. Y por eso quiero que participen en esta sesión. Pregunten. Participen cuando yo también pregunto. No se queden callados porque de esta forma también los voy evaluando. Bien. Entonces, vamos a empezar a explicarles los sistemas de ecuaciones. A ver, un ratito voy a compartir. A ver, vamos viendo. Habemos 5 estudiantes. Buenas noches con cada uno. Ángela, Milly, Michael, Natalie, Jessica. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Hola, Milly, buenas noches. ¿Los demás me Buenas escuchan? noches, profesor. Buenas noches, Jessica. Michael, Ángela, ¿me escuchan? Sí, profesor, buenas noches. Ok, buenas noches. Bien. Aquí voy a... Muchas veces el lenguaje algebraico, o sea, hay mucha dificultad con los estudiantes, con las personas, para poder traducir del lenguaje verbal al lenguaje simbólico. O a veces también del lenguaje verbal lo podemos llevar a un lenguaje gráfico y posteriormente al lenguaje simbólico. Pero es ahí donde se presentan la dificultad. Vamos a hacer algunos ejercicios. Primero yo les voy a explicar con un ejemplo los métodos de resolución del sistema de ecuaciones y posteriormente ustedes harán uno también o dos, depende del tiempo que nos alcance. A ver. Un ratito que estoy ahorita. Voy a compartir.
Bien. A ver, me confirman si es que ya pueden visualizar. Ahorita ya estoy, voy a compartir. Bien, partimos de este ejemplo, esta situación significativa. Dice, Juan y Pedro deben pagar una deuda en octubre del 2022, que suma 3.560. Si el doble de lo que debe Juan menos lo que debe Pedro asciende a 2.260, ¿cuál es la deuda de cada uno? Bien, entonces, lo que vamos a ver aquí, el tema es sistemas de ecuaciones. Sistemas de ecuaciones. Entonces, algunas recomendaciones, por ejemplo, que para resolver un sistema de ecuaciones, el número de variables tiene que ser igual al número de ecuaciones. Es decir, si hay dos variables, tienen que haber dos ecuaciones. Si hay tres variables, tienen que haber tres ecuaciones y así sucesivamente. Repito, el número de variables debe ser igual que el número de ecuaciones para que tenga solución. Si hay una sola variable, una sola ecuación y hay dos variables o más, entonces ahí la única forma de poder resolver es ir probando con los valores, ¿no? Ir tanteando, como se dice. Bien. Listo. Aquí lo primero que se debe hacer, a ver, ¿alguien me puede ayudar? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es lo que haría primero para poder resolver este ejercicio? A ver, jóvenes, ¿alguna idea? ¿Qué tendríamos que hacer primero para poder dar solución a este ejercicio? Sacar los datos. Ya, muy bien. Sacar los datos. Primero, vamos a damos nombre a las variables. Damos nombres a las variables. Vamos a cambiar de color por acá. Ya, por ejemplo, vamos a dar a la variable X, vamos a decir que es la deuda de Juan. Y la variable Y va a ser la deuda de Pedro. Listo. Ya. Vamos a ver por aquí. Y luego vamos a hacer una traducción. Traducir del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. Algebraico, o también que se le llama simbólico. Al lenguaje simbólico. Listo.
Entonces, esta es el segundo paso. Muy bien, dice, Juan y Pedro deben pagar una deuda en octubre del 2022, que suma 3.556. ¿Cómo planteamos hasta aquí? ¿Cómo hacemos la traducción del lenguaje verbal al lenguaje algebraico o lenguaje simbólico? ¿Qué haríamos? A ver, ¿quién me ayuda? X más Y sería igual a 3.560. Ok, muy bien. A ver, Jessica nos ayuda y dice que X más Y. A ver. X más Y es igual a 3.550. 3.560. ¿Listo? ¿Qué más? Esa es la primera parte. La segunda parte, si el doble de lo que debe Juan menos lo que debe Pedro asciende a 2.260. A ver, un ratito que voy a conectar la batería, si no nos quedamos sin corriente. A ver, vayan traduciendo la segunda parte. Vayan traduciendo la segunda parte. Si el doble de lo que debe Juan menos lo que debe Pedro es igual a 2.260, ¿cuál es la deuda de cada uno? Entonces, ¿cómo quedaría esa traducción? X menos Y igual a 3.560. Ya esa es la primera parte, lo que está de amarillo. Ahora, 2X menos Y igual a 2.260. 2.260. no escuché bien. 2X menos Y es igual a 2.260, parece que dijeron, ¿sí? ¿Así es? ¿Lo que está de verde? Sí. Listo. Entonces aquí tengo un sistema de ecuaciones y como podemos ver hay dos ecuaciones y hay dos incógnitas. Entonces esto se puede resolver. Bien, entonces esto lo vamos a resolver por diferentes métodos. Primero, vamos a usar el método de reducción. El método de reducción, que es el que mayormente se utiliza. Y como aquí dice el método de reducción, significa que como hay dos variables, vamos a reducir a una variable. Y reduciendo una variable ya podemos encontrar el valor de esa variable. Entonces, ¿qué hacemos en el método de reducción? Hacemos lo siguiente. A ver, voy a copiar esto. Y aquí. El de reducción simplemente vamos a hacer, aquí ya está prácticamente fácil, porque vamos a poder eliminar, vamos a sumar verticalmente. Vamos a sumar verticalmente. Vamos a usar verticalmente. Sumamos todo lo que está en el lado izquierdo y va a ser igual a la suma de todo lo que está en el lado derecho. ¿Ya? Lo que está en el lado izquierdo lo sumamos y lo que está al lado derecho también lo sumamos. ¿Y por qué hago eso? Porque si yo sumo, por ejemplo, X más 2X me va a dar 3X. Me va a dar 3X.
ver. Ok. Ya. X más 2X me va a dar 3X. Y Y menos Y se va a simplificar. O sea que se elimina Y menos Y. ¿Por dónde está que no lo veo? Ya, por aquí está. Y menos Y se elimina. Eliminamos esto. Y menos Y se va. Queda 0. Y luego sumamos también. Y luego sumamos también 3.560 más 2.260. ¿Cuánto va a quedar? A ver, va a quedar 0. Y queda 0. Por acá 6 más 6, 12. 6 más 6, 12. 5 más 2, 7 y 1, 8. Y 3 más 2, 5. Ahí está. Y luego despejamos el X y tendríamos que el X va a ser igual. El 3 que está multiplicando, ¿cómo pasaría? Dividiendo. Dividiendo. Pasa a dividir 5.820 entre 3. ¿Y cuánto nos quedaría esa división? A ver, ¿me ayudan? 1940, profesor. 1940. Entonces aquí ya encontré la deuda de Juan. Aquí ya encontré la deuda de Juan. Me falta encontrar la deuda de Pedro, que es Y, ¿no? Porque le hemos llamado X es la deuda de Juan, Y es la deuda de Pedro. Ya encontré. Entonces, en la primera ecuación o en la segunda, en cualquiera de las dos, vamos a llamarle aquí 1. Y por acá vamos a llamarle 2. Entonces tengo la ecuación 1 y tengo la ecuación 2. Vamos a encerrar esto. Era una bruma. Lo tenemos. Esta es la ecuación 2. Bien. Entonces, y a esto le llamamos ecuación 3. Siempre hay que ponerle así para llevar un orden. Entonces, cuando llevamos un orden, yo puedo hablar de la ecuación 1, de la ecuación 2 o de la ecuación 3 y ya sé de quién estoy hablando. El encargado a Junior. Bien. Entonces, yo puedo decir que la ecuación 3, que es el valor de X, la puedo reemplazar tanto en la ecuación 1 como en la ecuación 2. En cualquiera de las dos. Yo siempre, de hecho, que voy a buscar lo más fácil. Entonces, para mí más fácil es reemplazarlo en la primera. Entonces, yo puedo decir, ya eso depende de cada uno, reemplazamos la ecuación 3 en la ecuación 1. Y para que se entienda, entonces, vamos a ponerle el círculo. Esta es la ecuación 3 y la otra es la ecuación 1. Cualquier cosa que no se entienda, por favor, pregunte. ¿Ya? Cualquiera. ¿Ya? Lo trabajamos así. La ecuación 3, que es el valor de X, que es 1940, la voy a reemplazar en la ecuación 1, aquí.
Entonces quedaría, en lugar de X, pongo su valor y escribo lo siguiente. Ya. Entonces, reemplazamos X que es 1940 más Y es igual, o sea, aquí arriba en 1, porque justamente dice, la ecuación 3, reemplazamos la ecuación 3 en la ecuación 1. Entonces, aquí arriba lo voy a reemplazar, aquí lo voy a reemplazar. Es igual a 3560. 3560. Y bueno, despejamos Y igual 3560, perdón, menos 1940. Donde Y va a ser igual, ¿cuánto queda? Restando, ¿cuánto queda? 1620, profesor. 1620. Y aquí ya hemos encontrado justamente el valor de Y, de X y de Y. Concluimos la deuda de Juan es en soles 1940 y de Pedro es 1620. Y con esto ya tenemos resuelto esta situación significativa. La deuda de Pedro, vamos a ponerle de verde, y la deuda de Juan. A ver, vamos a comprobar, porque en total es 3.560. Vamos a comprobar. 0, 4 y 2, 6, 9 y 6, 15, 1 y 1, 2, 3, 3.560. Correcto, sí cumple. ¿Ya? A este se le conoce como el método de reducción. ¿Por qué? Porque se reduce a una sola variable y después se encuentra el valor de la otra variable. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda en este ejercicio? ¿Está claro todo? A ver, por favor, quiero escucharlos. Para mí está claro todo. Está claro, profesor. Muy bien. Ya, entonces, de esta forma pueden ustedes... Generalmente se utiliza este método de reducción, generalmente. Otros pueden usar el método de igualación, el método de sustitución, el método de determinantes o la regla de Kramer, que se le llama, y el método de, sustitución, reducción, igualación y método de Kramer. Ahí están los 4 métodos que se les va a enseñar el día de hoy. Bien. Ya, aquí está entonces el sistema. Tomen nota, ya. Me voy a ir a la pizarra. Voy a anotar por acá también. Hijo, un plumón rojo por ahí. Ya, a ver, voy a hacer el otro método. Bien, vamos a la pizarra entonces para poder explicar más rápido que el tiempo
A ver. X. A ver, ahora vamos a usar el método de igualación. Método de igualación. Ya tenemos X más Y igual 3.550, 60, perdón, 3.560 y 2X menos Y igual 2.260. Ahí está. Entonces le llamamos, siempre seguimos un orden, le llamamos ecuación 1 y le llamamos ecuación 2. ¿Ya? Entonces, como es igualación, en el método de igualación, su mismo nombre me indica, voy a despejar una variable en función de la otra y como las ecuaciones las variables van a ser, la variable X es X donde sea, Y es Y donde sea, entonces puedo igualarlas. Bien, de la ecuación 1, por ejemplo, de la ecuación 1, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, X es igual a 3.560 menos el Y lo paso al otro lado. Ya esto le llamo ecuación 3. Ecuación 3. Luego, de la otra, de la ecuación 2, despejamos el X, ¿ya? El X, X es igual, miren, atentos aquí por favor, 2.260, el Y que está restando va a pasar al otro lado a sumar, y el 2 que tiene X, que está multiplicando, pasa a dividir. Lo que hice es despejar. A ver, hasta aquí, por favor, esta parte de despejar, ¿sí se entiende? A ver. ¿Me pueden contestar? ¿Se entiende esta parte? Sí, profesor, sí se entiende. Ok, gracias. Y a esto le llamo ecuación 4 para seguir un orden. Ya, ecuación 4. Bien, vamos a separar por aquí. Y por acá, X es igual a toda esta cantidad, X es igual a toda esta cantidad. El X es X donde vayas. Entonces, la otra igualamos, ¿no? La ecuación 3 es la misma que la ecuación 4. ¿Por qué? Porque X es X. Entonces, esta expresión también va a ser igual a la otra y la resolvemos. Entonces, quedaría 3.560 menos Y es igual a 2.260 más Y sobre 2. Por eso se llama método de igualación. El 2 pasa a multiplicar al otro lado a todo. Sería 2 por 0, 0, 2 por 6, 12, 2 por 5, 10 y 1, 11, y 2 por 2, 4 y 1, 5. Menos 2 por Y, 2Y igual a 2.260 más Y. Luego las Y las dejo en un lado. Esta Y la voy a pasar al otro lado. La voy a pasar para acá. Sería más 2Y. El 5.120 queda en el mismo lugar. Y este 2.220 lo voy a pasar al otro lado. Y pasa a restar. 2.260. 0, 2, 12, menos 6 es 6. 11, pero como este uno queda en 10.
10 menos 2, 8. 4 menos 2, 2. Es igual a ¿quién? A 3y. Y y, este 3 pasa a dividir y me quedaría 2860 entre 3. A ver, alguien. Profesor, disculpe, donde que dice 2560 está mal escrito, es 3560. 3560. Ah, aquí. A ver, ¿dónde? 3560. 3, ya, disculpen, gracias, gracias. Están atentos, eso sí me gusta, que estén atentos. Aquí es 3000, ahí modifiqué todo. 560 menos, borramos lo de acá. Esta parte, que esto cambia. El resto sigue igual. Entonces el 2 pasa a multiplicar. Quedaría 0. 2 por 6, 12, llevas 1. 2 por 5, 10. Y una 11, llevas 1. 3 por 2, 6. Y una 7. Menos 2 por y, 2y. Listo. Ahora sí. Entonces sería 7120. Y el 2260 pasa a restar. Y el 2y que pasó a sumar. Correcto. Hasta ahí está bien la otra parte. Restamos 0, 12 menos 6, 6, 10 menos 2, 8, 10 menos 2, 8, y 6 menos 2, 4. 4860. Y al dividir 4860 entre 3, ¿cuánto nos quedaría? A ver. 1620. 1620. Ya encontré el valor de y. Me faltaría encontrar el valor de x. Ya esto le puedo llamar, van 4 ecuaciones, a esto le puedo llamar ecuación 5. Ecuación 5 le puedo llamar. Bien, vamos por acá. Esta ecuación 5 la puedo reemplazar en cualquiera de estas dos para poder encontrar x. ¿La puedo reemplazar arriba? También, ¿no? Pero como acá ya está despejado, cualquiera de las dos, entonces me conviene la más fácil en la ecuación 3. Entonces yo digo, voy a aprovechar el espacio aquí para no cambiar de... La ecuación 5 la voy a reemplazar en la ecuación 3. ¿Y cuánto queda? Entonces quedaría x es igual a 3560 menos y, que vale 1620. Restando, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda? A ver. 3560 menos 1620. 1940. 1940. X y Y. Verificamos las deudas. Por acá la teníamos. La deuda es 1941 y 1620 el otro. Y está igual como lo hemos hecho acá. Entonces, aquí está el método de igualación. Ya vamos 2 métodos. El tercer método es el método de sustitución. Similar, voy a despejar una variable en función de la otra. Y por ejemplo, si yo despejo de la primera, me va a quedar esto. Me va a quedar la ecuación 3. Esta ecuación 3, x es igual a toda esta cantidad. Entonces, esta ecuación 3 la reemplazo en la ecuación 2. Es decir, en lugar de x, voy a poner todo este valor. Y me va a quedar una ecuación con una sola variable. Resuelvo y ahí voy a encontrar el valor de y. Luego que encuentro y, aquí mismo puedo encontrar x. Vamos a resolverlo. ¿Ya? Vamos a resolverlo para que se pueda entender.
¿Alguna pregunta con el método de igualación? ¿Se entiende? ¿No se entiende? O sea, lo que ustedes tienen que aprender es el algoritmo, el procedimiento que seguimos para resolver un sistema de ecuaciones. Ya vamos 2 métodos, el método de reducción el primero y el segundo el método de igualación. Entonces, la pregunta es, ¿se ha entendido, jóvenes? Jóvenes, Sí, la respuesta, sí, solo mucha larga nomás. bueno, es procedimiento, ¿no? Por eso Mi- les enseño los 4 métodos y ustedes van a escoger cualquiera de los Profesor, métodos. En mi caso, no, profesor, no entendí muy bien este. El anterior sí, pero este acá no comprendí muy bien. Ya, ¿todo no entendió o alguna parte? Me perdí acá en la segunda parte, en la ecuación 3 4 y ya. Aquí, Sí. ya. Repito para que se entienda, por favor. Entonces, el método de igualación lo que hace es despejar las 2 ecuaciones, ¿no? Aquí dice, de la ecuación 1, de aquí lo dice bien claro, despejo, ¿cierto? Despejo, dejo al X solo y el Y lo paso al otro lado, pasa a restar. Y aquí lo tenemos. Y le llamo a esto ecuación 3. Y de la ecuación 2, también despejo, el X lo voy a dejar solo. Entonces, este Y que está aquí, lo voy a pasar al otro lado, por eso pasa acá sumando, acá está B, pasa sumando. Y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Tengo X es igual a esto, X es igual a lo de acá. Es como que si yo hago una analogía con los idiomas, ¿no? Con los idiomas, por ejemplo, o con, no con idioma, vamos a ver con pesos. Por ejemplo, yo digo, X es 1 kilo y X es 1000 gramos. Repito, X es 1 kilo y X en la segunda parte es acá 1000 gramos. Pregunto, ¿1 kilo será lo mismo que 1000 gramos? Sí. Sí, claro que sí, ¿no? Por eso se igualan acá. Entonces, aquí está escrito el X en forma diferente. Hay 2 ecuaciones para X, pero el X no cambia. El X es X. Es X aquí, es X allá, donde sea es X. Ya, pero como el X está representado por esta parte y el otro X está representado por esta parte, ¿qué me queda? Que las partes que están aquí tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque se trata del mismo X. Por eso yo digo, la ecuación 3 es lo mismo que la ecuación 4. Y lo mismo significa igual. Y eso nos va a permitir igualar las cantidades. Esta cantidad es igual a la otra cantidad. ¿Por qué? Porque es el mismo X. Luego, lo que viene ahora es cuestión operativa. Va a quedar una sola variable y el 2 va a pasar a multiplicar a todo esto que está aquí. Y al multiplicar queda esto. Luego, la variable Y la voy a pasar al otro lado. La voy a pasar al otro lado. Y al pasarla al otro lado, o sea, las variables a un lado y los números que están solos a otro lado. Muy bien. Y al final, Y es igual a 1620. Ya encontré el valor de Y. Me falta el X. Y el X la puedo reemplazar arriba, en cualquiera de las dos, en la 1, en la 2, porque como es lo mismo que está acá, despejado, también lo puedo reemplazar en la 3 y en la 4. Entonces, ¿qué hacemos? Mejor reemplazamos donde ya está despejado. Me está aquí ahorrando un paso. Entonces, X es igual, acá dice, la ecuación 5 la reemplazo en la ecuación 3, así se entiende. En lugar de Y que está aquí, voy a poner su valor, que es 1620. Y aquí lo estoy poniendo, menos 1620. Y con eso nos da el valor de X. Ya tenemos el X y ya tenemos el Y.
Muy bien. Luego, pueden tomar captura, por favor. Luego, vamos al método de sustitución. Método de sustitución. O sea, voy a sustituir una variable en la otra. Entonces, X más Y es igual a 3560 y 2X menos Y es igual a 2260. Muy bien. También, ecuación 1, ecuación 2. Entonces, yo voy a despejar de la ecuación 1. Puedo despejar el X, puedo despejar el Y. ¿Ya? ¿Cuál quieren? ¿Despejamos el X o despejamos el Y? Cualquiera de los dos. Bueno, voy a despejar el Y para ganar tiempo porque nadie me contesta. Entonces, X menos Y. a ver, de la primera voy a despejar Y. Voy a dejar solo a Y. Y el X va a pasar al otro lado. Pasaría como 3560 menos X. Menos X. Y a esto le llamamos ecuación 3. Entonces, este valor de Y que equivale a esto, lo voy a sustituir, lo voy a reemplazar. Ya lo voy a reemplazar o sustituir en la segunda ecuación. Entonces yo digo, la ecuación 3 la voy a sustituir o reemplazar en la ecuación 2. Ya no lo reemplazo en 1 porque esto salió de 1. Aquí está, sale de 1. Entonces no lo puedo reemplazar ahí mismo, ahí lo reemplazo en la otra. Y al reemplazarlo en la otra, quedaría entonces como 2x menos y. ¿Cuánto vale y? 3560 menos x. Menos, perdón, acá estoy. La ecuación 3 en la ecuación 2. Aquí tengo que reemplazarla. Va a ser igual a 2260. Resolvemos esto, 2x menos por más menos 3560 menos por menos más x y esto es igual a 2260. Las x a un lado, 2 más 1, 3x es igual a 2260 más, porque está restando aquí, pasa a sumar 3560. 3x es igual a 0, 12, 8. A ver, 6 más 6, 12, llevas 1, 5 y 2, 7 y 1, 8. Y 2 y 3, 5. 5820. 5.820. Despejamos el x, pasa a dividir. Y el x, ¿cuánto queda? 1940. A ver, verifiquen. 1940. Sí, 1940. Ya. Y a esto le llamo ecuación 4. Esta ecuación 4, como me falta el y, lo voy a reemplazar aquí en la ecuación 3. La ecuación 4 en la ecuación 3. Entonces, y es igual a 3560 menos 1940 y y sale 1620, creo que es el valor de y. A ver, 0, 2, 15, menos 9, 6, 2. Sí. Listo. Ahí está. Ya encontré el X y ya encontré el Y. Siempre va a salir la misma cantidad, o sea, la misma solución. Lo que cambia es el método, lo que cambia es el procedimiento, el algoritmo.
pero la resolución, el resultado, mejor dicho, va a ser el mismo. Y faltaría el método de Kramer o el método de determinantes. Eso ya lo voy a simplemente a colocar el procedimiento con un ejemplo para que ustedes traten de interpretar. Cualquier cosa igual me pueden preguntar. Bien, jóvenes, no se vayan todavía. Voy a tomar una captura de la asistencia. Muy bien. Entonces, espero pues que hayan entendido cómo se resuelve un sistema de ecuaciones. Hemos resuelto un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Y los métodos que hemos visto hoy día, el método de reducción, método de igualación y el método de sustitución. Nos falta ver el método de Kramer o método de determinantes, que ahí se utilizan matrices y determinantes. Lo voy a hacer con un ejemplo para que ustedes lo puedan entender. Un pequeño videito también les voy a hacer. ¿Alguna pregunta, alguna duda? También les voy a dejar un ejercicio para que lo hagan por los 3 métodos que les he enseñado. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Muy ¿Ha bien. entendido? No, profesor. ¿Ha entendido, profesor? Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto que hayan entendido, ¿no? Esa es la idea, que Sí, todo puedan claro, entender. profesor. ¿Perdón, Ya, sí. Mili? Todo claro, profesor. Ahora sí entendí. Muy bien. Ya, entonces ahorita mismo les dejo en el WhatsApp, les voy a enviar más rápido el ejercicio y lo devuelven para, cuando estén libres, lo devuelven para comprobar, pues, ¿no? Para verificar que lo que entendieron es lo correcto. Gracias, nos vemos hasta la Listo, siguiente profesor, clase. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Ya gracias, nos profesor. vemos. Hasta luego.